Mis queridos hermanos, vamos a comenzar también con una palabra de oración. Padre Celestial, damos gracias, Señor amado, por la oportunidad que tenemos ahora de poder abrir tu palabra, tu verdad y ser edificados por medio de ella. Gracias, Señor, porque tu pueblo aquí reunido, Señor, por estos dos medios, el uno presencial, el otro a distancia, pero Señor, con nuestros corazones abiertos y atentos para escuchar, Señor, tu verdad que se expresa y se revela en tu palabra. Este misterio, Señor, tan grande, de lo cual, Señor, queremos aprender y vivir la iglesia. Y vamos, Señor, te damos las gracias porque empiezas a mostrar tus propósitos para con nosotros la iglesia desde el principio de los tiempos. Así que, Señor, te ruego que nuestros corazones estén abiertos y nuestra inteligencia y sabiduría atenta a escuchar tu verdad para que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, hubo algún inconveniente ahí con las presentaciones, pero no pasa nada. Vamos a Hebreos 5:14, aquí fue donde comenzamos el jueves anterior, o más bien dando como un engancho para iniciar el estudio, porque tiene que ver con esto. Hebreos 5:14 va dirigida a la iglesia, o sea, a nosotros, en este momento a Santa María, tanto los que están allá como los que están aquí presencialmente. El Señor nos dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta enseñanza que vamos a ver, que tiene y arranca en Efesios capítulo 3, donde Pablo habla de un misterio que Dios le entregó a él y que era el momento, o que él estaba revelando por el mandato del Señor. Este misterio tiene mucho que ver con algo que nunca cambiará de vigencia, por decir así, nunca dejará de ser, que es el Evangelio, ¿no? Nosotros estamos, toda nuestra fe, toda nuestra práctica de iglesia se basa en el Evangelio. Y el misterio de Dios, por medio del Evangelio, habla de la iglesia. Y habla de la iglesia de varias formas, ¿no? Porque debemos entender, hermanos, yo creo que eso ya está en nuestra primera enseñanza, y ojalá lo podamos comprender y vivenciar. Esa sería la palabra, vivenciarlo, vivirlo. Somos un cuerpo. Y así usted no quiera entenderlo, no quiera aceptarlo, somos un cuerpo. No porque yo lo diga o porque la iglesia lo quiera practicar, sino porque la palabra de Dios lo enseña. Somos un cuerpo. Cada uno de ustedes en un lugar específico del cuerpo, una función muy importante. Nadie está más que nadie, eso ya es escritural. Pero estamos aquí para enseñar la función. Vamos a llegar allá después de un momento, después de un tiempo, la función de cada uno en el cuerpo, cuando hablemos de los dones. Porque los dones hay que ejercitarlos, hay que ponerlos a funcionar para que la iglesia como un cuerpo funcione, viva y tenga resultados. Vamos a ver eso porque a través del estudio vamos a entender eso también. Entonces, también debemos entender que a través de nuestra relación como un cuerpo, también tenemos una relación con Cristo. Que la palabra de Dios enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y también habla de que la iglesia, de otra relación más íntima, y lo considero así, de la iglesia como la esposa de Cristo. O sea, individualmente somos creyentes, hijos de Dios, somos parte de la iglesia universal que ha vivido y existirá eternamente a través de los tiempos, pero localmente y ahora somos parte de una iglesia, valga la redundancia, local. En este caso, Santa María, aquí donde están ustedes. Y delante del Señor, obviamente porque es delante del Señor, no delante del liderazgo ni delante de los hermanos, no es para que haya en realidad como una obligatoriedad que porque estoy en el grupo tengo que, no. Porque estoy en la comunión de la iglesia, debo entender que tengo una función. Y al tener una función tenemos que hablar de la membresía, lo que significa ser miembros de un cuerpo local, en este caso Santa María. Bueno, pero vamos a Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32. Porque Pablo comienza a hablar, la primera vez que la palabra iglesia se menciona es en Mateo capítulo 13, ¿no? Ahí donde comienza el Señor a revelar un secreto, llamémoslo así. Y después Pablo empieza a desarrollar esa enseñanza y esa doctrina a través de sus epístolas. En la primera epístola donde él habla de la iglesia, en realidad la menciona otra vez, es en Primera de Corintios. Y comienza a desarrollar, a mostrar los principios que deben regir a los hijos de Dios cuando nos congregamos, nos reunimos y nos manifestamos en un cuerpo local llamado iglesia.
Todos tenemos, así usted no lo quiera aceptar, ya por ser hijo de Dios, tiene responsabilidad en un cuerpo local llamado iglesia. Pero el Señor, para enseñarnos el ejemplo, mostrarnos el ejemplo bueno y real, edificante, de que la iglesia es un cuerpo, comienza a mostrarnos un tipo, o sea, con una imagen, un ejemplo. Y en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32 lo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué? Amó, tienen el texto, ¿no? Ahí en Efesios, amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Santificarla, ¿qué más? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo. Él está hablando de la iglesia, aunque nosotros lo aplicamos al concepto matrimonial también, porque tiene ese ejemplo, no es el ejemplo humano. Aquí estamos viendo más bien una aplicación espiritual. Entonces el Señor dice, todo esto tiene que ver con la iglesia, dice, santificarla, purificarla, presentársela a sí mismo, dice, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Y ahora sí da una aplicación humana. Así maridos deben también amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Sigue lo siguiente, dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, pero nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. O sea, tiene que aplicarse a Cristo y a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice Pablo una gran verdad que ustedes hoy, hermanos, y nosotros, y me he involucrado tanto en entender esto que me preocupa no entenderlo como es. Me explico, el Señor está revelando una verdad muy importante a ustedes y a mí. Tenemos que entenderla como es y vivirla como es. Por eso dice, pero grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces, en este contexto, en la exégesis y en la buena aplicación doctrinal tenemos que aplicar, valga la redundancia, estos conceptos a la iglesia. Esa es la primera enseñanza. Entonces, así Pablo enseña en Efesios 5 que la relación matrimonial entre Adán y Eva va a prefigurar la relación de Cristo con la iglesia. Por eso él menciona un verso que está en Génesis 1:26. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero él lo dice con respecto a la iglesia. Voy a estar siempre recalcando palabras para que se queden en nuestras mentes y obviamente en el Señor les va a guiar en sus corazones a entenderlo y a vivirlo. Entonces, el Señor usó un texto, y en el texto y contexto que está en Génesis, la creación de Adán y Eva. Vamos a ir allá para entender de dónde sale este concepto de la iglesia como un cuerpo, para prefigurar, para enseñar de su relación. Entonces, el primer Adán, Romanos 5:14 Pablo enseña que Adán es un tipo o figura de Cristo. En Romanos 5:14 lo dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Entonces, la historia, Adán, es una historia real, una persona real, no es simbología religiosa o del cristianismo. Algunos quieren minimizar y desvalorizar el concepto de la creación de Dios. Nosotros somos creacionistas, no evolucionistas. Nosotros somos creacionistas, no teístas, evolucionistas, porque algunos han mezclado las dos cosas. Nosotros simplemente somos creacionistas. La palabra dice la creación de Dios como fue, y así lo creemos tal como está ahí. Entonces, Adán es un personaje histórico y real que prefigura y nos muestra a Cristo. Por eso vamos a estar muy pendientes de cómo aplicar la enseñanza. Entonces, en 1 Corintios 15:45, Pablo dice que Cristo es llamado el postrer Adán, ¿cierto? Y da un ejemplo, da unas comparaciones. 1 Corintios 15:45. Vamos a comenzar con el concepto de que Dios tiene un propósito. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios forma, todo lo que Dios revela, todo lo que Dios nos enseña es con un propósito, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender cuál es el propósito del Señor para nosotros, ¿sí? El Señor no es un Dios de planes B o un Señor que improvisa. Él tiene un plan diseñado en su infinita sabiduría, hermanos, desde mucho antes de que el mundo fuese creado.
Y mucho antes de que el mundo fuese creado, Él tenía en su mente crear y formar la iglesia. Y tipificarla y vivir en ese aspecto, siendo la cabeza Cristo y la iglesia su cuerpo. Eso no fue algo que surgió en la historia de Hechos y que después Pablo algo le pasó y empezó a enseñar de eso. No, él dice en Efesios capítulo 3 que por revelación del mismo Señor, Él enseña esto. Y ahora nosotros, por eso digo, yo voy a irme muy despacio, porque quiero que ustedes, hermanos, entiendan esta gran verdad. Cada uno de ustedes, hermanos amados, somos, porque yo me incluyo ahí, los privilegiados del Señor. Eso está en Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3, para que me sigan en el contexto de lo que estamos también hablando. Efesios capítulo 1, versículo 3, entendiendo de que el Señor tiene un propósito. Y en Efesios capítulo 1, recuerden que Efesios habla de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia realmente doctrinal? La iglesia verdaderamente bíblica. Y la iglesia que va a representar al Señor, que representa al Señor como su cuerpo, somos nosotros. Yo voy a hablar de Santa María, obviamente, ¿no? No hablaré de los otros grupos, solo como ejemplo, ilustración mencionaré, pero me quiero enfocar en nosotros, solamente en nosotros. Y dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, bendito sea el Dios. Recuerde que Él está hablando a los de Éfeso, individualmente y a la vez como una iglesia, como una comunidad, una comunión, algo corporativo, ¿no? Entonces, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, Efesios 1:1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces Él dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Santa María. Y Él quiere hablarnos a nosotros directamente. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice ahí, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y está hablando a la iglesia, recuerden, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Más adelante en Efesios 12 lo singulariza más, ¿no? Porque ya lo aplica de manera personal, ¿no? Estábamos muertos en delito y pecado. Pero aquí Pablo comienza a enfocarle a la iglesia, concéntrense, que todos nosotros, dice en el versículo 1, el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Según nos escogió en Él, escuchen hermanos, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la iglesia existe en la mente del Señor mucho antes de que la creación fuese hecha. Antes de que el Señor formase el cielo y la tierra y ordenase las cosas, Él ya en su mente tenía el plan de cómo organizar la iglesia. O sea, el proceso, obviamente, estoy usando términos humanos, ¿no? Pero lo del Señor es mucho más sublime, ¿no? La gloriosa oportunidad que vamos a tener nosotros de mostrar al Señor. Esa es la idea, ¿no? Porque vamos a verlo a través del estudio, por eso no corremos. Dice Isaías 45:18 y les leo para que escuchen, y si tienen rapidez en la Biblia lo buscan. Isaías 45:18, hablando del propósito de Dios, Dios dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Este verso es muy bonito para aplicarle a los testigos de Jehová, cuando hablan de que también hay un solo Dios, porque aquí habla también, y más adelante lo veremos en Proverbios, de Jesucristo como creador. Juan capítulo 1 también habla de que Él estaba, todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Colosenses también habla de que todo fue creado por medio de Jesucristo. Dios en el Padre estaba creando, Jesucristo en el Hijo estaba creando. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 1, comienza con un hecho observable, conocido por todos. Vamos a Génesis 1 porque ya vamos a empezar este camino de ver a través de la Biblia. Bueno, hermanos, les confieso, si empezáramos vamos a empezar de Génesis, pero vamos a tener que brincarnos mucho proceso para llegar al final, porque se nos iría, les digo de corazón sincero, años, se lo digo porque me he dado cuenta tanto que hay acá, que no alcanzaría el tiempo de enseñarlo todo, pero vamos a aplicarlo de Génesis 1 y brincar al concepto, porque si no nos quedaríamos en esto, les digo de verdad, años escudriñando esta gran verdad. Entonces el Señor dice en Génesis capítulo 1, vamos allí,
Comienza con el mayor hecho observable, conocido por el hombre, la existencia del universo, los cielos y la tierra. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué podemos decir a esto, hermanos? Amén. Dios creó, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Y él dice en Isaías 45:18 que creó los cielos, él es Dios, formó la tierra, que la hizo y la compuso y no la creó en vano. O sea, tenía un plan. Pero, y también habla de algo muy importante que hay que enfocar en esto, hermanos, la existencia de un Dios que crea. O sea, Él es el creador. Eso, para aquellos que son evolucionistas o teístas evolucionistas, vamos directamente al concepto de que el Señor es el creador. Nosotros no ponemos en duda ni queremos mezclar, porque algunos pseudocristianos quieren decir, bueno, la evolución sí existe, pero Dios creó y permitió que evolucionara. No, hermanos, literalmente en 6 días, no sé si de 24 o 12, como sean, eso no interesa el tiempo, pero eran días marcados como hoy conocemos por la salida del sol y el ocultamiento del sol, una tarde así, donde Dios creó. 6 días literalmente Él creó cosas. Vamos a ver, porque hay una contradicción en el verso 2, solo lo voy a mencionar como ilustración. Hay una aparente contradicción entre el verso 1 y 2. Porque también en el concepto de Dios, cuando hablamos del Señor aplicado al cuerpo de la iglesia, tenemos que entender, mis queridos hermanos, que que estamos relacionados con un Dios de orden, ¿verdad? Entonces hay una aparente contradicción en el verso 2, ¿sí? Pero debemos verlo a través del concepto que la Escritura muestra en otras partes, que habla del carácter de Dios y sus atributos, como que son santidad, justicia, ¿qué más? Amor, ¿qué otra? Atributos, denme atributos de Dios rápidamente. Soberanía, omnipresencia, ¿verdad? Omnisciencia, todo poder, ¿no? Sus propósitos, su perfección. Y un aspecto que se enseña acá también, y que ya lo conocemos, está en 1 Corintios, es que no tenemos un Dios, que Dios no es un Dios de confusión, ¿verdad? Sino de paz, es un Dios de orden. Por eso su cuerpo también tiene que estar marcado con el orden, tiene que estar organizado en un orden divino, no en un orden humano. El hombre ritualmente o eclesiásticamente puede colocar un orden, ¿no? Pero no, si no es de acuerdo al concepto de Dios, no vale. Dios tiene un orden. Porque en realidad hay algo que pasó entre el verso 1 y el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo así? Si Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que hace las cosas correctas, no crea las cosas en desorden, pero dice que la tierra estaba en desorden y vacía. ¿Qué pudo pasar acá? Solo lo menciono para que vayan ustedes también aprendiendo. Algunos, yo me inclino más por esta, otros pueden creerlo lo contrario, pero mi concepto personal es que, aunque no está escrito aquí en Génesis, pero sí está manifestado en Isaías y en Ezequiel, creo que es Ezequiel el otro, si no me equivoco, que hubo una rebelión en los cielos. Entre el verso 1 y el verso 2 hubo una rebelión en los cielos. ¿Se acuerdan de quién es la rebelión? ¿No? Querubín, grande y protector, ¿verdad? Y arrasó tras sí la tercera parte de la creación de los hijos de Dios, como la Escritura también menciona. Porque los ángeles son llamados hijos de Dios. Eso está en los Salmos y está en Job. Entonces algunos quieren dar otras explicaciones. Yo me inclino a creer esta. Hubo un desorden entre el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Quién ganó? En realidad, por dar el término ganancia, ¿quién triunfó? ¿Quién triunfó entre el orden del verso 1 y el desorden del 2? ¿Quién triunfó? Dios, no tengan duda, siempre será Dios. Algunos han querido poner al Señor, yo he visto imágenes de un mano a mano entre Jesús y el demonio, ¿no? Como un tira. No, jamás. Antes Dios creó a Satanás. Satanás nunca puede equipararse. Él sí lideró una rebelión y formó un caos. Por eso fue necesario que el Señor se involucrara nuevamente en ordenar las cosas. Y por eso comienza en el verso 2, la segunda parte: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ahí comienza un proceso de creación y de orden, porque Él ya los había creado. Hubo una rebelión, un desorden completo. Satanás nunca ganará. Se llevó la tercera parte de los ángeles, que se han convertido en ¿qué? ¿Cómo se llaman ahora esos ángeles? Demonios, ¿no? Demonios. Y quedó el resto como los ángeles buenos o los ángeles de Dios. A los rebeldes se les llama demonios. Dice en Job 34:13: ¿quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Dice Job. En Proverbios 8:23
nos revela quién habla en su contexto, porque si vamos a Proverbios 8:23, dice: eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra. Me adelanto uno hasta el verso 30, dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. ¿De quién habla acá? Jesucristo, ¿no? Porque él es el principado sobre su hombro, Isaías, ¿no? Llamará su nombre consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero aquí habla en el contexto de Proverbios 8 de Jesús. Colosenses dice que todo fue creado por medio de él y para él. Juan capítulo 1 dice que todo fue creado también por medio de él, ¿no? Él estaba con Dios, no era un Dios, como enseñan los mentirosos testigos, ¿no? Colocan ese articulito de uno y dicen: no, es uno más. No, era Dios en Cristo creando. Entonces Jesucristo estuvo presente en la creación. Y como el postrer Adán, porque ese es el título que en la enseñanza él va a recibir, porque así se representa, es el tipo que él quiere enseñar. Él ya tenía un diseño ¿para quién? Para la iglesia, para su esposa. En la misma creación, antes de que todo fuese creado, él ya sabía, pongámosle un ejemplo un poco muy directo, y yo lo creo así también. Él ya sabía, el Señor, que aquí existiría un local, un lugar bíblico, y él preparó todas las circunstancias para que aquí nos reuniéramos un grupo de personas amantes de él, deseosos de conocerle, buscando con alegría y sencillez de corazón el conocerle, en entenderle y en vivirle aquí en Santa María. Y él estaba pensando en el diseño de cómo sería Santa María como su esposa, como su cuerpo. ¿Sí me entienden los ejemplos para igualar, ¿no? Para que no espiritualicemos tanto, pero tiene que ver con esto, hermanos. Él ya tenía en mente a su iglesia, cada localidad, cada parte donde se reúnen los hermanos. Y abro comillas, solo voy a abrir comillas, porque a veces satanizamos mucho la denominación, pero bueno, hay hermanos buenos, hermanos honestos y hermanos sinceros, ¿no? Lo denominacional es más humano que divino, pero no entremos a juzgar eso ahora. Hablemos de los hermanos de diferentes asambleas con diferentes nombres. Por eso podemos relacionarnos con hermanos de diferentes asambleas, de diferentes nombres en la comunión y en la fe. Entonces, ya sabemos que el Señor ordena, Él crea, Él es orden, ¿no? Entonces Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Por eso Él comienza la creación en Génesis capítulo 1, versículos. Devolvámonos un poquito a Efesios 5, 21 al 32, solo para empezar a concatenar estos dos conceptos. Eso, concatenar, quiere decir empalmar bien el concepto que está en Efesios y el concepto que vamos a empezar a ver aquí en Génesis a partir del verso del verso 24 en adelante, más o menos. Vamos a ver, 26, Génesis 1, 26. Ahí vamos a arrancar. Pero vamos a empalmar el concepto de Efesios. Ustedes me van a ayudar también. Efesios 5, 21 y 32 nos dice cuáles son los propósitos de Cristo para su iglesia. Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. ¿Cuáles son los propósitos de Cristo para su iglesia? Cristo va a ser ¿qué? Cabeza de la iglesia. Y obviamente al hablar de cabeza entendemos que hay un cuerpo. O sea, en Efesios 5 se enseña que Cristo va a ser la cabeza y la iglesia va a ser el cuerpo. Esto toca como en primaria, hermanos, porque en verdad esto es profundo. Yo digo, si profundizamos más, nos quedamos buen tiempo. Para mí, por lo que he visto, dije: Señor, no, es una maravilla. Diría yo: Señor, no, dame más vida, yo quiero vivir hasta los 1000 años para aprender todo esto. Pero no se puede, vamos a tener que resumir en cierta manera y aprender lo principal para poderlo vivir. A manera de que lo vayamos viviendo, el Señor nos va a seguir enseñando. Entonces, Cristo es la cabeza y la iglesia es un cuerpo. ¿Qué más dice en Efesios 5, 22? Que Cristo es el Salvador de la iglesia, ¿cierto? ¿Sí lo dice así? ¿Sí? Cristo es el Salvador de la iglesia. Muy bien, ¿qué más dice que es? La iglesia está sujeta a Cristo. Cuando habla en Efesios capítulo 5, le estoy dando los conceptos que ustedes pueden ir anotando en sus hojitas, porque también me llevaría tiempo explicar esto. Ahora dice que Cristo, la amó y se entregó a sí mismo por ello. Entonces, ¿qué espera que el Señor que haga la iglesia? Si Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia, ¿qué espera el Señor que haga? Que la iglesia lo ame y se entregue a sí mismo por Él. Esa es la idea. En el matrimonio se aplica igual, ¿no? ¿Y cómo dice que la iglesia se entrega a Cristo así como Cristo se entregó a ella? ¿Para qué? ¿Qué es santificarla? ¿Qué es santificarla?
Es diferente santificarla a hacerla santa. Quiero aclarar eso. Santidad, santificación es un proceso, santidad es un hecho. El Señor hizo a la iglesia, a los creyentes, ¿qué? Santos. Pero hay un proceso que se llama santificación. ¿Sí? Entonces, algunos van a estar más santificados que otros. La palabra santificación tiene que decir poner aparte para un propósito. Entonces, nosotros ya somos santos delante del Señor, porque en Efesios 1 dice a los santos y fieles, pero también dice que Él nos preparó para santificar, nos ha apartado para algo. ¿Cuál es el propósito del Señor para nosotros? Eso es lo que buscamos entender, ¿no? Como iglesia. ¿Cómo nos va a santificar el Señor para funcionar de una manera real y efectiva? Dice, para santificarle. ¿Y cómo la santifica? Dice ahí, por el lavamiento del agua, ¿de qué? ¿La palabra de quién? De Dios, ¿no? No es la palabra del líder, la palabra del profeta, la palabra de la revelación. Tengamos cuidado con eso. La palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? También dice, ¿para qué? Presentársela a sí misma. Recuerde que estamos hablando de la iglesia y Cristo, no tanto del matrimonio en sí, aunque se puede aplicar también. Pero en este caso es la iglesia. ¿Para presentársela a quién? A sí mismo. ¿Cómo? Gloriosa. ¿Qué significa gloriosa? No, eso lo dice en adelante. Gloriosa es diferente. ¿Qué significa gloriosa? ¿Qué es gloria? Por ejemplo, la luna refleja la gloria. ¿La luna tiene luz propia? No, la luna no. La luna refleja ¿qué? El sol, ¿cierto? Creo que es 1 Corintios, pero no anoté el verso. Dice que nosotros somos transformados como de gloria en gloria. La iglesia debe reflejar a Cristo, la gloria de Cristo. Esa es la idea, ¿no? ¿Y cómo? Para que llegue a ser sin mancha y sin arruga. Pero nosotros como iglesia estamos llamados, hermanos, a reflejar la gloria. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se refleja la gloria del Señor? Recuerden cuando Moisés tuvo su encuentro en el monte, y cuando él bajó del monte, ¿qué pasó? Él estuvo un tiempo, su rostro resplandecía, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué resplandecía Moisés? ¿Por qué? Porque él recibió por varios días, muchos días, la gloria de Dios. Y al recibir la gloria de Dios, él, digamos que se impregnó, digamos así, pero él reflejaba, tanto que tuvo que ponerse un velo, ¿verdad? Y tuvo que, en cierta manera, evitar, porque el Señor, cuando estamos en esa intimidad, hermanos, eso es lo que vamos a buscar como iglesia, tenemos que empaparnos o acercarnos de tal manera a la gloria de Dios que la reflejemos. Yo creo que me están entendiendo el concepto, ¿no? Entonces, reflejar, hermanos, y eso no es trabajo del líder. El líder, o ya sea, perdone la palabra líder, el hermano responsable de la enseñanza, en este caso Carlos o el hermano David, que somos los ancianos, tenemos que reflejar la gloria de manera personal en mi relación con Dios. Pero ustedes también, ¿no? No hay excusa, no es que eso es solamente allá el santo que está en el púlpito. No, hermanos, somos igual sujetos a pasiones, debilidades. Oren por nosotros porque más nos dan. Pero igual manera estamos llamados todos a protegernos, porque toda la iglesia está llamada, es trabajo. Y veo aquí a los que están acá, y podría nombrar a algunos fácilmente. Cada uno de ustedes está llamado a esa gloria personal, empapar o llenar de manera agrupar la iglesia, a reflejar la gloria del Señor. Ustedes me están entendiendo. ¿Qué más hace el Señor por la iglesia? Dice que la sustenta y la cuida. ¿Sí? ¿Sí es eso? Así como dice... se me perdió aquí el texto. Perdóneme, ¿puede leerlo? Pero encuentra en la parte, porque ahí está. Él la sustenta y la cuida. Eso está ahí en Efesios. Es que no anoté los versos acá realmente ahí está en ese texto. Sustenta, 29, perfecto. Es que no abrí aquí la Biblia, entonces yo aquí no coloqué. ¿Sí? Sino que sí, ahí está. Nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor por nosotros? Primero, ¿qué va a hacer el Señor por nosotros? No, aquí está en la lectura. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. ¿Qué va a hacer el Señor por nosotros? Amarnos, no aborrecernos. Y si no nos va a aborrecer, ¿qué va a hacer? Nos va a sustentar y cuidar. ¿Qué significa sustentar? Sustentar y cuidar parecen similares, ¿no? Sustentar. No, por ejemplo, yo sustento a mi esposa, yo le proveo, yo ahorita
¿Darle qué? Sí, alimento, ¿no? Sustento. Yo ahorita la sustenté con una empanada. Le compramos a la vecina y yo la sustenté con una empanada. Pero cuando dice cuidar, tiene protección, muy bien. Protección, alimento, protección. ¿Y eso dónde está? ¿Dónde está el sustento y el cuidado del Señor? Miren, hermanos, lo que ustedes tienen en sus manos, en la palabra. Y vamos a ver, cuando veamos la gloria de Dios, ¿no? Eso nos como enseñan algunos que por ahí en enlace, yo dejé de ver enlace hace muchos años, pero lo menciones anecdóticamente, ¿no? Noches de gloria, ¿verdad? Parecería que esa fuera la única noche de gloria, porque el resto no. La gloria tiene que mostrarse continuamente. Mire, hermanos, y comienzo aquí, por ejemplo, podría mencionar a Marisol, que está aquí a mi derecha, y Paula, que está aquí, y Sofita, y Zaida, y Marta, y Elena, y Nelson, y sucesivamente aquí. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, ustedes, hermanos, tienen ese gran trabajo y gran privilegio de reflejar individualmente, y a la vez, estoy usando los términos que se me vienen para dar la idea de contagiar a la iglesia, y toda la iglesia mostrar más gloria, ¿me entienden, no? Por ejemplo, si yo pongo un bombillito acá, va a alumbrar una parte del local, pero si pongo 10 bombillos, va a alumbrar más, ¿sí o no? Entonces, si yo apago las luces aquí y todo esto, vamos a quedar a oscura, pero si prendemos todas las luces, va a haber más luz. Esa es la idea. Entonces, hermanos, eso es lo que pasa con Efesios capítulo 5. Por eso vamos a eso para entender de qué manera vamos a ver Génesis capítulo 1. Yo siempre preparo mi estudio en 1200 palabras. 1200 palabras significan 10 a 12 minutos de hablar, de leer. Si yo me pusiera a leer, serían 10 minutos de lectura, pero ya se me acabó el tiempo y no he hecho ni las 1200 palabras. Pero yo creo que es el Señor el que nos está guiando, porque como puse al principio de la invitación, Dios no nos pide que no tenemos que correr, ¿no? Eso no sería malo, ir despacio. Pues pecado sería no movernos, ¿no? Saber y no, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. En estos minutos que nos quedan, vamos a Génesis 1:26. Porque fuimos creados para reflejar a Dios. Ese es el concepto. Romanos capítulo 1, y vayan ustedes a Hechos mientras yo les leo Romanos capítulo 1. Dice el Señor, por medio de Pablo, dice capítulo 1, versículo 18 al 20, pero voy a leer el 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, allá vamos, ¿no?, del mundo, siendo entendida por medio de las cosas, de modo que no, de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, todo el poder y deidad del Señor se harán visibles en la creación que vamos a entender ahora en Génesis. ¿Sí me entienden en la aplicación, no? Dice, pero hay una advertencia. Pues habiendo conocido a Dios, es lo que dice en el verso 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces nosotros no estamos buscando acá desconocer, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque somos responsables ahora. Yo por lo menos personalmente hoy llegué muy sensible, no sé si mi esposa se dio cuenta, hoy llegué como... estaba pensando en esto. Hay momentos en que en el trabajo me distrae, pero otras veces cuando me pongo a pensar, y el Señor me puso a pensar en esto, y me está como juzgando el alma de la responsabilidad que yo tengo, Carlos, cada uno de ustedes la tiene también, Carlos, de entender esta verdad y vivirla. O sea, eso me está aquí en mi mente y en mi corazón de manera personal, de lo que el Señor me está a mí personalmente enseñando, que yo quiero enseñarles a ustedes, pero como vamos a la Escritura, si me equivoco me ayudan también, porque hay conceptos que pueden de pronto prestarse a supuesta de pronto otra interpretación, pero yo estoy aplicándolo al concepto de la iglesia como un cuerpo. Entonces eso es lo que tengo en mi mente. ¿Cómo logro que la comunión en la que vivo viva eso? Vivamos como un cuerpo, ¿sí? Entonces cuando los hermanos no reaccionan, eso es triste. Por ejemplo, cuando los hermanos o las hermanas no reaccionan a la enseñanza, o no reaccionan, no se consagran, no son fieles, y muchas cosas. Yo puedo usar muchos adjetivos, ¿cierto?, para hablar de nuestra función de iglesia. Eso genera una tristeza, porque en cierta manera yo lo pienso, no sé, estoy fracasando en esto, yo no estoy llamado para esto. Pero algo que el Señor me va a enseñar, yo sé que ya no llegamos allá, pero el Señor enseña que, tranquilo, mi hijo, me dijo, yo soy el que da el crecimiento, usted haga su parte.
haga su parte, yo haré en el corazón de ellos. Y si ellos no quieren hacer caso, lo digo de una manera como el Señor medio me habló, tranquilo, yo a los fieles de la tierra pondré mis ojos allí, yo los pondré aparte y los otros no. Así en cierta manera, y no estoy diciendo revelación ni sueño ni nada de eso. Fue como el Señor calmó la tormenta que había en mi vida. Tranquilo, Carlos, usted haga su labor. Por eso dice en 1 Corintios 15:58 que debemos crecer en la obra del Señor siempre sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano. Entonces los que tocan, los que en la alabanza, los que aplican a damitas, los caballeros que están aprendiendo, las jovencitas que están recibiendo, todo, hay muchos trabajos en la iglesia, debe estar sumado todo en él para crecer. ¿A qué? Como dice Génesis 1:26 al 31, 26, 28 y 31. Voy a robarle 5 minuticos para terminar la idea, porque tiene que ver con reflejar, como un espejo. Nosotros reflejamos, la luna refleja el sol. Mi esposa, ¿quién refleja? Mi esposa, ¿quién debe reflejar? A mí. A mí. Pero yo, ¿a quién debo reflejar? Al Señor, hermanos. Y eso es lo tremendo, porque si yo no cumplo esa tarea de reflejar a Dios, ¿ella quién va a reflejar? Es tremendo. Bueno, Génesis 1:26. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿En qué día fue? ¿Se acuerdan? Sexto. ¿Por qué en el sexto? Que dejó lo mejor para lo último. Porque él dijo, es bueno en gran manera. ¿Y qué pasó el siguiente día? Descansó. Porque él hizo lo mejor a lo último. Y no fue que, ¿ahora qué hago? Dijo Dios. Ya creé sol, luna, naturaleza, animales. ¿Y ahora qué hago? No, el Señor ya sabía. Porque él creó a un ser. Dice, conforme, bueno, como comienza el verso, ¿no? Hagamos al hombre. Es un plural. ¿Hagamos a quién? ¿A quién le está hablando? ¿Al ángel? Oiga, ángel, hagamos. No. El ángel no crea. Los ángeles no crean, ¿no? Él está hablando a los coiguales con él, en este caso a la Trinidad de Dios. Entonces le dice, y en este caso por eso Jesús es creador y el Espíritu Santo es creador. Y Dios el Padre es creador. Dice, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y comienza a dar una serie de características que se van a aplicar a la iglesia de una manera especial. Porque recuerden, estamos hablando es de la relación de Cristo y la iglesia, como Adán y Eva, posterior a Adán, ¿verdad? Y Eva, ¿no? El primer Adán y Eva también, porque vamos a llegar a la creación de Eva, porque es la iglesia. Eva representaría en cierta manera como un ejemplo a la iglesia. Y el primer Adán a Cristo, ¿es cierto? Esa es la enseñanza. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil. Creó Dios, pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Él creó a la mujer a imagen de Dios. ¿De dónde salió la mujer? De la costilla. Entonces en realidad Dios creó a la mujer a imagen del hombre, pero el hombre como refleja a Dios, ahí está concatenado todo. Pero cuando habla que a imagen suya no es imagen física, ¿no? Porque Dios es espíritu. Entonces tiene que ser una imagen espiritual, ¿no? Del alma. Vamos a ver eso también con calmita. Y algo más que dice el Señor de antemano, ¿qué? Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, ejercen dominio. Y ahí comienza la historia, hermanos, en estos 2 minutos que quedaron. Todo lo que existe fue creado en los primeros 5 días de la creación, valga la redundancia. Luego Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra hagamos invita a crear, ¿no? ¿Sí? Que es un atributo de Dios, solo Dios crea. Él no está invitando a otros seres a crear. Entonces, hagamos revela, ya lo hablamos, un indicio de la preexistencia. La palabra, ¿en qué versículo aparece la palabra Trinidad? En la Biblia, ¿me recuerda? ¿Me hace el favor? La palabra Trinidad. No está, muy bien, no aparece, porque algunos van a atacar, ay no, la Trinidad no existe porque es que no aparece en la Biblia. Sí, no aparece, es verdad. Pero vamos a Génesis 1 y vamos a, hay otros de Génesis 6 también el Señor dice, ¿no? Descendamos y confundamos, ¿sí? Cuando Él le habla de hacer algo que solo le atribuye a Él como Dios, Él está hablando a sus coiguales,
Ahí está la Trinidad de Dios. Hay muchos versos en la Biblia, no sé, lo hice como pestañita ahí para enredar, pero yo sé que ustedes no se enredan. Cuando lleguen los mentirosos a tratar de enredarlos con que la Trinidad no existe o no, vamos y tenemos los textos en la palabra a decirles, sí, mira, aquí está mostrada la Trinidad. No la palabra en sí, pero sí habla de que Dios existe en una perfecta comunión y armonía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas y un solo Dios. Entonces, esta imagen de Dios incluye las facultades mentales y espirituales que el hombre posee, así como la capacidad que le dio de ejercer dominio sobre lo creado, la capacidad de relacionarse con Dios y las capacidades creativas. Vamos a dejar ahí, hermanos, porque, como dijimos, estas imágenes esta imagen y semejanza son espirituales, obviamente, ¿no? Y deben ser necesariamente espirituales e intelectuales, mente, alma, ¿no? El hombre tuvo que ser formado según la naturaleza y perfecciones de Dios, ¿verdad? Que es espíritu. 1 Corintios 11:7, y paramos ya ahí, ya de verdad, Cristo el primer Adán es la imagen y semejanza de Dios, y Adán es la imagen y semejanza de Cristo, quien es Dios creador. Entonces yo ya hice la pregunta, pero termino, me adelanté un poco. Eva es la imagen y semejanza ¿de quién? ¿De quién? De Adán. Eva es la imagen y semejanza de Adán, porque Eva fue, Dios sí se inclinó del polvo, formó al hombre y sopló en él aliento de vida, pero a la mujer ¿de dónde la sacó? De la vida del hombre. Durmió Adán de su costillita, nosotros le damos la vida a ustedes, hermanas. Ay, qué rico se siente, ¿no? Pero ¿qué haríamos nosotros? Vamos a ver más adelante, porque sin ustedes no somos nada. Está en 1 Corintios capítulo 11, ¿no? Pero da un orden. Y como ustedes, hermanitas, eso lo vamos a ver también en el tiempo que me van a regalar para enseñarle a las damas un sábado, 2 sábados. Vamos a hablar de unos conceptos cortos para aplicar el concepto a lo que estamos viendo en los caballeros de los diáconos, ¿no? Entonces, Eva es la imagen y semejanza del hombre. Por eso dice que la mujer refleja al hombre la gloria del hombre y el hombre la gloria de Dios. Pero ahora, como el hombre y la mujer son uno, también se aplica, ¿no? La mujer en realidad llega también a ser imagen y semejanza de Dios. Es la aplicación. Pero la idea real es que la mujer fue sacada del hombre. Muy bien, vamos a dejar ahí. Me quedaron como 3 puntos, pero no importa. Yo no voy a correr. Lo importante, si el Señor llega ahora, por lo menos me voy satisfecho de que el primer concepto lo dejamos claro y en el nombre del Señor lo vamos a tratar de vivir, porque esto lo conocemos, pero hermanos, hay que empezar a vivirlo, ¿vale? Vamos a orar, amén, vamos a orar, damos gracias.